Muy buenos días para todos. Quiero inicialmente agradecer a todo el panel aquí presente, a todos ustedes por estar acá. Gracias. En discusiones que hemos tenido en el transcurso del día de ayer y el día de hoy, el grupo de panelistas ha delegado en mí un reto fundamental y es poder hablar un poco sobre equidad y hacer una especie de marco conceptual en relación a esto para enmarcar un poco el resto de las conferencias. Un poco aquí para hacer, como me gusta a mí, iniciar con mi declaración. Como ustedes pueden leerlo ahí rápidamente, he participado en los múltiples estamentos, tanto públicos como privados del sector salud. En la academia fui presidente también de el capítulo colombiano para la Asociación de Farmacoeconomía en Colombia y fundador, y hoy en día participo en el consorcio latinoamericano para la Asociación de Farmacoeconomía. Sin embargo, el contenido de la presentación de hoy y los comentarios de la presentación de hoy no necesariamente están implícitamente representando a alguno de los que están ahí, pero obviamente yo me hago responsable plenamente de aquellos comentarios o aquellas recomendaciones o aquellas discusiones que eventualmente podamos tener en el panel, que esa es la idea, ¿no? Ahora, el tema del panel, como lo decía el doctor, el título es bastante grande. Sin embargo, nosotros hemos estado discutiendo qué aspectos fundamentales o qué hilo conductor podríamos nosotros seguir en este panel en el día de hoy, y quisimos dividirlo en responsabilidad social empresarial, cómo la responsabilidad social empresarial implícitamente podría reducir las inequidades en nuestros países, y adicionalmente las economías y escalas y, ¿por qué no?, otros acuerdos que no estén relacionados con economías de escala podrían favorecer también o reducir las inequidades en nuestros países. Quise resaltar en el título del panel cómo nosotros desde las empresas privadas podríamos incrementar el acceso, y es parte de lo que hoy por hoy me dedico desde hace ya algunos 15 años en relación de cómo nosotros podemos favorecer el acceso de los pacientes, específicamente en los países de Latinoamérica en donde he tenido la fortuna de trabajar. Y adicionalmente cómo la disponibilidad de los productos de calidad también podrían reducir esas inequidades, por supuesto enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos. Amartya Sen, en un artículo publicado ya hace algunos años, en el año 2002, se hacía estas preguntas. El título del artículo habla de por qué la equidad en salud. Y ella se pregunta, ¿igualdad de qué? Y ¿equidad de qué forma? Y es bien interesante arrancar hablando sobre estos conceptos porque eventualmente nosotros los utilizamos constantemente, sobre igualdad y sobre equidad, ¿verdad? Digamos que esa discusión ha venido por siglos y es interesante ver cómo eventualmente hoy por hoy hemos llegado a algunos acuerdos que voy a exponer un poco más adelante. Pero esta gráfica me ayuda un poco a ejemplificar algunas diferencias conceptuales en relación a lo que es igualdad, que está hacia este lado de la gráfica, y equidad hacia el otro lado de la gráfica. Vamos a hablar un poco de esto entonces. Ya desde hace algunos siglos Aristóteles hablaba sobre el término equidad, y lo bien interesante que hablaba Aristóteles es que la equidad nos ayuda a personalizar algunas decisiones que la ley no logra abarcar. Me explico. Aristóteles decía que la ley nos ayuda a igualar las cargas, sin embargo la ley es muy general y necesitamos un concepto adicional que él lo llamaba equidad para personalizar decisiones e equiparar esas cargas. Entonces, Margaret Whitehead, que es asesora de la Organización Mundial de la Salud, y este artículo que ustedes lo pueden ver publicado en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, que ya es un artículo bastante viejo del año 1990, decía la misma reflexión y hablaba sobre los principios de equidad en salud, y decía en la definición operativa, permítame leérselo textualmente, ¿y por qué textualmente? Porque ella quería conceptualizar el término equidad hablándolo desde su contraparte, que es la inequidad. Tal como se utiliza en los documentos de la OMS, se refiere a las diferencias en salud que no solo son innecesarias y evitables, sino que además se consideran como arbitrarias e injustas.
Y en ese orden de ideas es ahí en donde eventualmente, hoy por hoy, nos hemos llegado a ciertos acuerdos las diferentes partes de la sociedad civil y la sociedad privada, por supuesto, en donde hay una condición sine qua non en donde para que exista inequidad debe haber injusticia. La equidad en salud significa, en ese mismo documento, idealmente que todos deben tener la oportunidad justa, y yo fui el que resalté esa palabra ahí, justa, de alcanzar todo su potencial, que esto es bien interesante, cómo nosotros podíamos explorar y cómo nosotros en las diferencias al alcanzar todo el potencial de salud, y más pragmáticamente que nadie debe estar en desventaja a la hora de alcanzarlo. Y nosotros como, en este caso, en este panel, y creo que obviamente no solamente desde la parte privada, sino también desde la parte pública, cómo nosotros deberíamos juntarnos para alcanzar esos objetivos comunes. Muy bien, ahora, en este mismo artículo subrayan 7 características de algunos componentes que nos pueden generar desigualdades. Sin embargo, me regreso un poquito acá porque, disculpen, porque en el artículo de la doctora Whitehead dice que algunas condiciones de salud o esas diferencias en salud son solo innecesarias y evitables, pero cuando uno empieza a indagar en esas diferenciaciones, hay algunas que no cumplen estas características, es decir, no son inevitables. Entonces ella subraya que los 4 componentes que ustedes pueden ver acá, voy a poner solo el ejemplo del primero, la variación natural biológica. Pues la variación natural biológica no es inevitable. Entonces, en ese orden de ideas, al no ser inevitable, no es inequitativa. ¿Sí me hago entender? Pueden existir variaciones biológicas inevitables, pero un individuo que tiene esa variación versus otro que puede tener otra variación, cuando uno los compara entre sí, no necesariamente esa condición es inequitativa. Y existen otras características que sí hacen y que son importantes a la hora de conceptualizar en inequidad. Ahora, Whitehead dice, equidad no significa que todos deban tener el mismo nivel de salud y que consumir la misma cantidad de servicios y recursos, sino que deben considerarse las necesidades de cada uno. Y aquí hay otra palabra sine qua non, o otra condición sine qua non, y que viene mucho en relación a lo que probablemente ustedes todos los días trabajan, y es cómo nosotros debemos interpretar las necesidades individuales. Y me gustó mucho algo, una frase en el panel anterior en relación a la cosmovisión. Vienen que aquí hay un componente bien interesante que tiene, yo no me quiero meter en temas, por ejemplo, en diferenciaciones religiosas o étnicas o esto, pero sí es muy importante que nosotros, incluso desde la organización privada, tengamos en cuenta la cosmovisión para tratar de individualizar y ver cada una de esas necesidades. En ese artículo, la OPS dice, igualdad es uniformidad y equidad es imparcialidad. En una determinada situación igual puede ser no equitativo y desigual puede ser equitativo. Mira lo interesante del asunto. Entonces, desigual puede ser equitativo. Y entonces lo voy a volver a poner acá. Si ustedes se dan cuenta, la ejemplificación de la gráfica que está abajo a la derecha dice equidad, pero si ustedes se dan cuenta, de cierta manera se favoreció al más bajo para que pudiese ver el partido y ahí no es igual. Se favoreció para que todos, absolutamente los 3 individuos que están ahí, obtuviesen ese resultado que era ver ese partido de béisbol. Equidad, entonces, es la minimización de esas disparidades evitables en salud, de sus determinantes y en la atención entre grupos de personas que poseen diferentes niveles de privilegio social. Perdón. Entonces, regresémonos nuevamente a esos hilos conductores. Responsabilidad social empresarial. Como lo dijo el doctor, afortunadamente desde la compañía y desde hace ya algunos años hemos participado en la coalición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente en nuestra parte de responsabilidad social empresarial, y lo discutimos ayer en el transcurso de la tarde tal vez si no fue, es cómo nosotros desde la responsabilidad social empresarial tendríamos a largo plazo un componente de sostenibilidad, porque no solamente es suficiente con
tener esa responsabilidad social empresarial, sino cómo nosotros la podemos perpetuar a largo plazo. La compañía, en ese orden de ideas, tiene un enfoque de sostenibilidad basado en 3 argumentos. Uno son productos innovadores, 2, actividades de negocio y 3, ese compromiso social voluntario. Y si ustedes se dan cuenta es bien interesante porque están marcados o en el centro de todas las partes implicadas y por supuesto la sociedad. Desde hace ya a partir de enero de este año, la compañía hizo una transformación bien interesante y hoy en día no somos una compañía farmacéutica, hoy en día somos una compañía que está enfocada en ciencias de la vida. Y alguna vez me preguntaron a mí, ¿y usted en qué trabaja? ¿Cierto? Un familiar mío, y yo hoy en día estoy muy orgulloso de decir que trabajo en una compañía que se enfoca en las ciencias de la vida, no en una compañía farmacéutica. Tiene 2 componentes diferentes y me explico. Nosotros hay 3 cosas fundamentales que la compañía quiere y es, 1, disminuir el hambre del mundo. Entonces para eso está trabajando en temas relacionados con el campo y la agricultura y cómo mejorar esos procesos. 2, salud animal y 3, salud en los seres humanos, por supuesto. Pero hablemos un poco entonces de esos 3 componentes. Y el primer componente tiene que ver con productos innovadores y parte también de la discusión de ayer teníamos es si todo un abanico de sinnúmero de productos generarían o disminuirían la inequidad de nuestros países, ¿cierto? Y es una pregunta bien interesante porque eventualmente uno podría llegar a pensar que una forma fácil también de disminuir la inequidad es darle lo mismo a todo el mundo. Entonces, me puse casualmente anoche a pensar en esa argumentación y volví a retomar algo que me gusta mucho y que he venido trabajando algunos años en el área de oncología. Oncología afortunadamente ha tenido muchos avances y hoy en día en oncología se habla de una cosa que se llama medicina personalizada. ¿Qué es medicina personalizada? Medicina personalizada consiste en proporcionar el tratamiento adecuado al paciente adecuado. Aquí probablemente sería proporcionarse, y no quiero hablar de productos, proporcionarse las opciones adecuadas para las mujeres y hombres adecuadamente, dependiendo de las condiciones. Y quise volver a traer esto y vuelvo y me voy a unir a, no sé cómo explicarlo un poco, de pronto a promover la rueda de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de los anticonceptivos. Y esto es bien interesante. Entonces yo quisiera proponerles a todos nosotros aquí presentes que, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva hiciéramos un símil con oncología que está muy avanzado y empezáramos a hablar de medicinas personalizadas. Algunos hablan que la medicina personalizada lo han denominado el 4P, que tiene que ver con participación de los pacientes en la toma de decisiones. Es como hoy por hoy estas mujeres y hombres de América Latina toman decisiones participativas a la hora de seleccionar los mejores tratamientos para ellos. Personalización tiene que ver con ese entorno en donde las pacientes y los seres humanos estamos. Y vuelvo y repito nuevamente la palabra de ayer, de esta mañana, de cosmovisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros debemos entenderlos a ellos? Y 2, prevención y predicción. El segundo, me quiero saltar al tercer componente, que es el compromiso social voluntario. Esto es por ustedes todo conocido que nosotros en la compañía desde hace algunos años hemos venido trabajando en esa responsabilidad social empresarial con diferentes organizaciones. Una de esas es ICA Foundation, la otra es Bill y Melinda Gates Foundation y PPF aquí presente. Y no quiero detenerme mucho en esto en Profamilia porque le quiero dejar a la doctora Marta que me ayude en ese componente porque es la persona que probablemente más sepa de esa alianza que ya lleva varios años y que afortunadamente, doctora Marta, ha trascendido fronteras. Y nosotros incluso hemos ya tenido ciertos acercamientos con IPPF en Nueva York, y usted lo sabe, para que esa sabiduría que IPPF, o al menos Profamilia Colombia tiene, pueda ser llevado a mejorar esas inequidades en América Latina. El tercer paso, que tiene que ver con actividades de negocio, lo quise poner en esta parte del hilo conductor de las economías de escala. Y miren lo interesante del asunto del dibujo que ustedes pueden ver a su derecha. Yo lo quise denominar transferencia tecnológica. Creo que aquí es un aspecto fundamental en donde nosotros en la industria privada y en otras ONGs y organizaciones y la sociedad civil deberíamos trabajar. Todos los que están aquí presentes y escuchando cada una de las conferencias, pero sobre todo las preguntas que he escuchado, hacen que yo deduzca que son personas que tienen
un intenso conocimiento y una intensa labor social. Tienen un expertise muy interesante, el cual debe, si nosotros lo lográramos combinar con algunos otros expertices, por ejemplo, en la industria privada a veces tratamos que los procesos y los procedimientos estén enfocados en resultados. Si nosotros lográramos combinar adecuadamente esos expertices, creo que podríamos empezar a reducir las inequidades. Y no solamente desde el conocimiento, sino desde algunos otros expertices. Y déjenme mostrarles un poco esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque este es un ejemplo y probablemente ustedes se lo escucharon ayer al doctor Fernando Ruiz, que es el viceministro de Salud Pública aquí en Colombia, en donde para este año lanzaron la política integral de atención en salud, en donde si ustedes ven la frase de abajo dice un sistema de salud al servicio de la gente. ¿Cuál fue la propuesta que nosotros hicimos en la compañía? Y quiero hablar un poco porque esta fue parte de mi propuesta. Y yo dije, definitivamente nosotros desde la industria privada sí o sí debemos estar alineados a la política. Nosotros todos los días interactuamos con múltiples personas, pero cuando interactuamos con esas personas deberíamos estar alineados a esa política. Y cuando nosotros empezamos a ver esa política, vimos que el paciente está en el centro y parte de nuestra filosofía es centrados en el paciente. Y nos hemos empezado a sentar tanto con el viceministro Ruiz, con el ministro, a hablar de estos temas, cómo nosotros deberíamos alinearnos con un objetivo común que se llama el paciente. Hay otros retos interesantes y es cómo hoy por hoy a los adolescentes les llegamos. Entiendo que hay ciertas dificultades particulares de algunos países, pero definitivamente hoy los millennials se comunican totalmente diferente a como nosotros hemos venido acostumbrados a comunicarnos, ¿no? Mi hijo que tiene 3 años y medio es quien me destraba a mí el iPad. Y es en serio. Me toca decirle, no me funciona, y él me la destraba. Entonces hemos venido también desde la tecnología aplicando esos conceptos y hoy por hoy junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos una aplicación en donde se les enseña jugando a los adolescentes sus derechos sexuales y reproductivos. Este es un ejemplo nada más. Muchísimas gracias.